El fútbol femenino ha crecido últimamente. En los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, algo que no se puede negar. Pero sigue teniendo muchas críticas, sigue estando muy lejos a los números del fútbol masculino y pues eso es algo normal. ¿Por qué? Porque se puede decir que el fútbol masculino es más vistoso, es más entretenido, es más frenético. Hay muchas más cosas que se pueden disfrutar y eso se entiende. Pero yo quiero dar mi opinión sobre el fútbol femenino. ¿Qué es lo que pienso yo sobre este tipo de fútbol? El tipo de fútbol que practican en el fútbol femenino es más lento, más pausado. Esto no quiere decir que en el fútbol femenino ya sea un fiasco, sea una basura, ya lo voy a criticar simplemente porque sí, porque no hacen lo mismo que en el fútbol masculino. Y ahí está el primer error que cometen muchos. Tú no puedes ir a ver el fútbol femenino esperando a que hagan exactamente lo mismo que hacen en el fútbol masculino. Yo creo que esa es la primera cosa que hay que tomar en cuenta cuando uno va a ver un partido de fútbol femenino. Aunque yo sé que si eres muy radical, que eres muy seguidor del fútbol masculino, es normal que no aguantes, que no soportes el fútbol femenino. Y eso lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo era así, yo era alguien que medio veía solo unos clips, unas cosas del fútbol femenino y la verdad que, bueno, me parecía un fiasco en ciertas cosas, como jugaban, las cosas que hacían, que me parecía que no resaltaban mucho. Pero después me puse a más analizarlo, a verlo más. Empecé con la Queens League, es decir, con la Kings League, con la Queens League, ya saben, este fútbol 7, el fútbol de Piqué, el fútbol Pokémon, toda esa broma. Que ahí me llamó más la atención, ¿por qué? Porque al ser un fútbol 7 es más normal que haya más cosas, más ocasiones de gol, sea más frenético. Y en las mujeres me puse a dar cuenta que hay muchas con muchas características, valga la redundancia, hay muchas mujeres con características que la verdad hacen que sobresalgan mucho más al resto. Te puedo mencionar en la Queens League, te puedo mencionar casos como el de Mappy Vilas, que fue profesional y bueno, fue ganadora de Corona de Oro. Y se nota que destaca muchísimo más que otras chicas allí en la Queens League, que nunca llegaron a ser profesionales. Pero también hay ciertas sorpresas, jugadoras que tienen un talento natural, un talento que lo demuestran en esos partidos. Miren, aquí en la Queens League ha habido demasiados golazos. Les puedo mencionar golazos como el de Sandra Carrasco en los playoffs. También hay jugadoras con mucha magia, como es el caso de Clara Carmona. También otras jugadoras que tienen un chuteo excepcional, como por ejemplo Marce Racanta, Tania Moyano, Alicia Hernández. La verdad es que en el fútbol femenino, y más que todo aquí en la Queens League, pude ver jugadoras con unas características que eran únicas, que la verdad me hizo llamar la atención. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso yo me puse a ver más el fútbol femenino, que es verdad ya lo había consumido un poco, pero bueno, me había aburrido y no lo seguí viendo. Pero al día de hoy ya tengo varios meses viéndolo y la verdad que ya como lo veo con otros ojos, no lo veo esperando que no, tienen que jugar con la misma velocidad que los hombres, que todo eso no. Porque por obvias razones, por tema de biología, las mujeres jamás van a alcanzar, cuando me estoy refiriendo a alto rendimiento, cuando son atletas ya de alto rendimiento, jamás van a alcanzar los números o la velocidad o la fuerza o la potencia que puede alcanzar un hombre en alto rendimiento. Así que ya cuando veo eso con esos ojos de que yo sé que aquí va a haber muchas limitaciones, en el fútbol femenino no va a haber lo mismo, los chuteos no van a ser tan potentes, tan fuertes como en el fútbol masculino, no va a haber ese frenético tan en los 90 minutos, en el sentido de que hay jugadores en el fútbol masculino que corren los 90 minutos ida y vuelta y bueno, y siguen, pero no, en las mujeres no pasa eso porque obviamente se cansan más rápido, tienen menos potencia, menos velocidad, menos explosividad, o sea, es normal. Pero hay ciertas jugadoras que sí cuentan con una que destaca un poco más que el resto, porque sí tienen esa fuerza, esa velocidad, esa explosividad, tal vez no tanto como los hombres, pero sí más que las otras chicas con las que se están enfrentando. Entonces, eso hace que, bueno, que resalten. Y es por eso que, bueno, me llamó la atención ya el fútbol femenino. Es más pausado, más de pase, más de toque, hacen algunas jugadas. Y ya no me estoy aburriendo tanto, ya no me aburro, ya lo veo, ya cuando lo veo con otros ojos me parece hasta entretenido. Y la verdad que hay jugadoras que se notan que sobresalen muchísimo más al resto, como es el caso de Aitana Bonmatí, que Aitana la verdad por algo se ganó ya 3 balones de oro seguidos, porque tú la ves jugar y te recuerda muchísimo a un Andrés Iniesta. O sea, obviamente como que se puede decir que el fútbol femenino es una Andrés Iniesta por cómo maneja el balón, las croquetas, el manejo de los tiempos, los pases filtrados, también los goles, también se puede internar dentro del área. La verdad que tiene muchas cualidades y eso hace que destaque muchísimo más que otras jugadoras y eso me llama mucho la atención. También el fútbol femenino es normal que veamos bastantes jugadas
así de toque, bastantes jugadas también a balón parado. La verdad que tiene muchas cosas que ofrecer. Yo creo que el fútbol femenino, lo que más, que eso ya es un problema bastante fuerte, es con el tema de las porteras. El tema de las porteras, la verdad que es normal que en las mujeres la estatura promedio sea más bajo, y a pesar de que practiquen en esa posición, lo máximo que veremos es 1,80 m, 1,85 m en las mujeres, y eso para un portero en el fútbol masculino es bajo. Ya saben que los mejores porteros son las de 1,90 m. Ya hay casos que miden menos de 1,90 m que son fenómenos como Casillas, como un Bartés, pero bueno, son pocos los casos y ustedes saben. Pero el fútbol femenino, al ser más pequeñas y no poder alcanzar ese atletismo, ese gran rendimiento, o sea, cuando estamos hablando de alto rendimiento, no pueden alcanzar el mismo que el de los hombres. Entonces, obviamente que así se lancen con todas sus fuerzas a un balón que va al ángulo, es muy difícil que lleguen. A pesar de que el balón no vaya tan fuerte, igualmente yo creo que el tema de las porteras es más complicado, y además en la portería tienes que pensar mucho al momento, tener unos reflejos, y ya está probado que las mujeres tienen menos reflejos que los hombres. O sea, es algo normal. Es por eso que ahí en la portería son pocas las mujeres porteras que destacan. Y bueno, y por eso es que en el fútbol femenino vemos muchos errores de la portera. Y cuando personas que son muy conservadoras con el fútbol masculino, que son muy el fútbol masculino y tal, cuando ven esos bloopers, esas cosas, bueno, lo toman como que no, que estupidez, que es esto, que no tienen que, las mujeres no tienen que jugar fútbol y toda esa broma. Y no, la verdad que yo no lo veo así. Yo creo que simplemente, como les digo, hay que ver el fútbol femenino como una rama del fútbol, como una rama del fútbol 11, pero con otras características, que te ofrecen otro tipo de características, no tan llamativas como el fútbol masculino, pero sí tiene su diversión. Sí tiene su entretenimiento. Es por eso que es normal que tengan menos audiencia, pero no por eso siento que hay que criticarlos, hay que hatearlos, hay que decirles que no merecen, no tienen que jugar fútbol porque qué tal y todo eso. No, o sea, ya ahí no hay que entrar en ese terreno, gente. Yo creo que simplemente hay que verlo como otro tipo de fútbol, como que lo que vamos a ver allí en el fútbol femenino jamás va a igualar a lo del fútbol masculino, por obvias razones. Como les dije, el tema de la fuerza, de la velocidad, de la explosividad, pero se puede disfrutar en el sentido de que vemos a jugadoras que son buenísimas, como lo fue Alex Morgan, Chloe Kelly, Vicky López, como les mencioné, Alicia Putellas, también Aitana, también Atenea. Hay muchas jugadoras que están ganando mucho prestigio. ¿Por qué? Porque destacan un poco más que el resto. Es verdad, hay otras jugadoras que no tienen una velocidad, una fuerza, un buen golpeo del balón, pero sí destacan que sí en pases filtrados, en que encaran y tratan de hacer algo distinto. Son cosas que en el fútbol femenino sí se puede disfrutar, sí puede entretener. Y ya con el tema, que yo sé que todos están esperando, todo el tema de los sueldos, o sea, aquí no me voy a extender mucho. Obviamente yo no soy partícipe de que no tienen que ganar lo mismo que los hombres porque están practicando el mismo deporte. Miren, claro que no es así, porque yo sé que voy a recibir mucho lo que voy a decir, pero lamentablemente el fútbol femenino no le llega ni a los números, ni de cerca a los números del fútbol masculino. No generan los mismos ingresos, no generan la misma publicidad, no generan el mismo dinero. O sea, es simplemente eso, no generan lo mismo que te puede generar el fútbol masculino. El fútbol masculino es el deporte más visto del mundo, y siempre que hay una Champions, siempre que hay finales de Copa o cuartos de final, todo eso, y dime, cuando hay mundial, lo ve prácticamente todo el mundo. Entonces no se puede comparar. Ya es por eso, como el fútbol femenino no genera eso, no se puede pagar los sueldos que se pagan en el fútbol masculino. O sea, sinceramente es así. A pesar de eso, el fútbol femenino ha estado en su ritmo, ha avanzado, ha aumentado la audiencia, ha tenido más reconocimiento, pero poco a poco, a su ritmo. Y eso está bien. Ustedes tienen que entender que eso está bien, porque ahora se está viendo sueldos un poco más altos de lo que había antes. Antes en el fútbol femenino el sueldo mayor era de 100,000 al año o algo así, y ahorita hay jugadoras que ganan más de 200, más de 300. Ok, no se compara ni un poco a lo del fútbol masculino, pero por lo menos es un avance, y ustedes tienen que saber eso. O sea, si no se genera lo mismo que genera el fútbol masculino, tanto en publicidad, tanto en marketing, tanto en todo,
no se puede generar, no se puede pagar más de lo que se generan. O sea, es algo por lógica. Entonces, por eso que en el tema de sueldo es normal, pues es normal que no vayan a ganar lo mismo que en el fútbol masculino, y tampoco soy partícipe de que no lo tienen que ganar, porque simplemente si no lo generan en su fútbol, no se puede ganar ese tipo de sueldos. Pero bueno, eso por lo menos así lo veo yo. Y pues esa es mi opinión sobre el fútbol femenino. Yo creo que así como van aumentando poco a poco, cada vez van ganando más fans. Hay muchas personas que cada vez se están interesando más en el fútbol femenino, y eso es así. Si tú vas a ver fútbol femenino, tienes que saber que no vas a ver las mismas jugadas, la misma velocidad, los mismos ritmos de juego que en el fútbol masculino. El fútbol femenino va a ser más pausado, más con calma, más con jugadas ensayadas, más con jugadas de toque y todo eso. Y bueno, simplemente hay que aceptar que esa es una realidad. Y si tú lo ves con ese tipo de ojos, o esos ojos pues, de que no voy a ver lo mismo que el fútbol masculino, pues entonces sí vas a poder disfrutarlo un poco más. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo, gente. Yo creo que el fútbol femenino ya va a ir creciendo cada vez poco a poco, pero también digo que las mujeres, las futbolistas, también tienen que dejar el discurso de que no tengo que ganar más que los hombres, o lo mismo que los hombres porque practicamos el mismo deporte. No, tienen que dejar ese discurso, porque simplemente no generan lo mismo. No generan, jamás, nunca va a generar lo mismo que el fútbol masculino, porque ya saben que el fútbol masculino es el deporte más visto del mundo. Generan demasiados millones al año, y si mientras el fútbol femenino no genere eso mismo, no se puede pagar los sueldos que se pagan en el fútbol masculino, así de simple. Pero bueno, yo creo que así como van bien, cada vez van ganando más publicidad, marcas grandes reconocidas cada vez apoyan más el fútbol femenino. Yo creo que tienen que seguir así, pero sin andar con el discurso de querer generar polémica, de declaraciones ya fuera de lugar. También el tema del feminismo y todas esas cosas. Yo creo que simplemente tienen que dedicarse ya al fútbol y simplemente al deporte, y así va a ir creciendo poco a poco. Así va a ir, ya van a ver que ahí sí así el fútbol femenino va a ir creciendo. Y simplemente a lo suyo, ir a lo suyo, nada más jugar fútbol, seguir ganando su reconocimiento, su copa, su campeonato, su campeonato y todo eso. Y así el fútbol femenino va a ir creciendo más, gente. Y voy a seguir creando el contenido, no solamente de fútbol femenino, obviamente. También voy a seguir con mi contenido principal, que es el fútbol tradicional, fútbol 11 de fútbol masculino. Y bueno, así voy a ir variando, pero todo que englobe todo el tema del fútbol. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó mi opinión, si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo, que lo puedes dejar ahí en los comentarios. Y bueno, si te gustó el video, da tu like, comenta y suscríbete al canal si no lo estás. Nos vemos en un próximo video. Adiós.